Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso. Aquí estamos en el histórico Salón de la Constitución del Capitolio Nacional con Álvaro de Marichalar, que es un navegante, un empresario, un deportista que le está dando la vuelta al mundo en una pequeña embarcación, concientizando sobre todo a los países latinoamericanos sobre el grave problema que constituye la contaminación del mar. Don Álvaro, bienvenido a Colombia. Muchísimas gracias. Pues efectivamente estoy dando la vuelta al mundo en el barco más pequeño en la historia, una embarcación de 3 metros de eslora, muy pequeño, conmemorando el 5º centenario de la aventura más importante jamás conseguida por la humanidad, que es la primera vuelta al mundo. Esa primera vuelta al mundo que demostró que el mundo es esférico, eso que consiguió Juan Sebastián Elcano y inició Fernando de Magallanes. Me estoy encontrando en la mar basura por todos lados. Llevo 40 años navegando y cada año es peor. El plástico es algo terrible. Estamos lanzando a los ríos, lagos, mares y océanos del planeta 1 millón de toneladas de plástico cada día. Ese plástico se convierte en microplástico, se lo comen los peces y por la cadena alimenticia nos lo comemos también nosotros. Es un drama, pero hay soluciones, como es la gasolina que utilizo destilando basura plástica en combustible. Y eso es algo que se puede hacer, es algo que invito a hacer y para mí es un honor enorme venir aquí al Congreso para hablar de eso, como estoy haciendo en todos los países de Hispanoamérica por los que estoy pasando y intentando concienciar, pero también invitar a que esas soluciones sostenibles y rentables sean aplicadas desde la empresa, el sector privado y también desde los poderes públicos. Así que, bueno, un honor estar aquí en Colombia y intentar convencer a todo el mundo que el plástico es un problema, pero también puede ser una solución porque de ahí se pueden sacar réditos económicos. Qué bueno. El tema de la contaminación seguramente es por falta de educación, pero además es porque el mundo se ha plastificado, desafortunadamente. Efectivamente, todo viene de la falta de educación, de la falta de sentido común y de la codicia. La codicia arrasó todas las civilizaciones y está arrasando la nuestra también. La codicia es el origen del problema del plástico, pero también de la pesca ilegal, de la deforestación o de la explotación salvaje de los recursos agrícolas con esos abonos que no sirven más que para aniquilar la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Saberlo, concienciarnos y que la codicia deje de ser el motor de nuestras vidas. Y que sepamos que ese equilibrio entre tener y ser es lo que nos da la libertad. La codicia no trae nada bueno. El plástico es un material que es muy práctico, pero ¿qué hay que hacer con el plástico? Reutilizarlo o evitar que se llegue a la mar o que llegue a sitios donde causa un problema enorme a los ecosistemas, sobre todo marinos, pero también terrestres. Entonces, el problema en el fondo no es el plástico, es cómo utiliza la humanidad el plástico. Si una compañía embotelladora, una compañía de refrescos me vende refresco embotellado en un plástico, por lo menos que también se responsabilice de que ese contenedor, de que esa botella de plástico no acabe en la mar. Entonces tenemos que exigir responsabilidad a esos fabricantes de plástico, que si nos venden algo embotellado en ese material, que por lo menos se responsabilicen de reciclarlo para evitar que hagan mal a los ecosistemas y a la humanidad. Usted dice que recicla con plástico el combustible que utiliza para la navegación. ¿Cómo se hace? Lo que hacemos es que tenemos un proceso en una compañía en México que se llama Plastic to Energy, que tiene una patente por la cual, como el plástico viene del petróleo, vuelven a convertirlo en petróleo y lo vuelven a destilar, sacando queroseno, gasoil, gasolina de 100 octanos y gas. Yo estoy utilizando ese combustible en muchas de las etapas que estoy haciendo en esta vuelta al mundo que está ahora en marcha. Mi embarcación está en Panamá, a la espera de que me den permiso en el canal para seguir rumbo a Alaska. Y ese combustible funciona muy bien. Ese combustible no es una idea que funciona. Como funciona también, pues, la compañía Pedregal en Costa Rica, que es capaz de fabricar cemento, ladrillos, asfaltos, mezclando los áridos con basura plástica, que da al cemento, a los ladrillos, una gran flexibilidad y que resuelve el problema de los vertidos plásticos. Bueno, todo eso está en el mercado, todo eso es factible, es posible, y lo que tenemos que hacer es simplemente hacerlo desde la industria privada, desde la iniciativa
particular y de la administración pública que favorezca esos procesos, sobre todo liberando de impuestos a las personas valientes que son capaces de destilar gasolina desde basura plástica. Don Álvaro, háblenos de la sustitución de los combustibles fósiles. El mundo está marchando hacia allá con el hidrógeno, con el biocombustible y con otras formas alternativas de energía. ¿Cómo podemos llegar finalmente a eliminar el combustible fósil sin que se afecte realmente o la economía o la industria en general? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que hay que hacer un proceso lento, sostenido. O sea, no se puede pasar de un mundo a otro de la noche a la mañana. Entonces, lo que tenemos que hacer es, con mucha calma, saber que hay tecnologías nuevas que evitan el problema del exceso de utilización de combustibles fósiles, pero los combustibles fósiles son una realidad. Lo que tenemos que hacer es optimizar los motores, por ejemplo, en la automoción, que utilizan esos combustibles fósiles para que contaminen lo menos posible o incluso que no contaminen nada, como ya hay motores que no contaminan prácticamente nada, y que haya una transición a otro tipo de combustibles como biocombustibles, siempre que el biocombustible no signifique crear hambre, porque claro, si a mí me haces combustible con soja y luego yo me puedo comprar la soja, pues no. Claro. Hay que tener muchísimo cuidado en todo eso. El hidrógeno es muy interesante, el hidrógeno va a desarrollarse, todavía no es el momento, pero en poco tiempo lo hará. La energía eléctrica es fundamental, pero las baterías tienen que ser sostenibles de verdad. Hay que saber dónde van a ir luego esas baterías después de su uso, hay que reciclarlas bien, porque si no evitamos un problema y nos convertimos en otro. También esa energía eléctrica tiene que venir de fuentes no contaminantes. O sea que todo es un proceso donde tenemos que sacar la política del proceso. Tiene que ser un proceso técnico, no tiene que ser un proceso de imposición política o de imposición del pensamiento único, sino que tiene que ser un proceso técnico de sentido común, donde la humanidad se defienda de los efectos perniciosos, de los combustibles fósiles y otros muchos combustibles o basura no biodegradable de todo tipo, y que poco a poco, con la educación y con el control de la codicia, con evitar la codicia, que insisto es el problema, es el origen de todos los problemas, pues podamos seguir en un camino mucho más inteligente, mucho más amigable con el medio ambiente y para ello pues poder tener realmente unos resultados que hoy no tenemos, pero que podemos conseguir, insisto, con educación y evitando la codicia. Don Álvaro, usted dice que está recordando con su viaje en solitario por estos mares del sur el viaje de Magallanes y de Juan Sebastián Elcano, un portugués y un español que se atrevieron a pasar por el Polo Sur y circundar Sudamérica hasta llegar al Pacífico. El portugués murió y el español triunfó. ¿Qué recuerda usted, para conocimiento de nuestros televidentes, de esa expedición Magallanes-Elcano? Bueno, Fernando de Magallanes, es verdad, nació portugués, luego se nacionalizó español. La expedición fue financiada por Su Majestad el Rey Carlos I de España, que era también Carlos V de Alemania, era un país junto, la actual Alemania y la actual España peninsular, más la España americana. Eso significa que esas personas se embarcaron, 260 marinos, antepasados de toda la familia hispana, o sea, gente que cualquier boliviano, español, portugués o argentino, colombiano o cubano, pues tiene un antepasado en esos grandes héroes, 260 tíos, claro, que se embarcan en 5 barcos el 10 de agosto de 1519 en Sevilla. Pasa de todo, sí. Tienen vicisitudes de todo tipo, entre otras cruzar de lo Atlántico al Pacífico y descubren el Estrecho de Magallanes, que por eso se llama Estrecho de Magallanes, porque Magallanes era el líder de la expedición, sí, el que convenció al joven rey Carlos I de España, que con solo 18 años, imagínense en esas épocas, ya tuvo la inteligencia de confiar en la idea de Fernando de Magallanes de alcanzar las Islas de las Especias rumbo oeste. Descubrieron ese paso, cruzaron el Pacífico, que se acababa de descubrir solo 6 años antes por Vasco Núñez de Balboa desde Panamá, en 1513, hablamos de 1519, pues 6 años antes, en 1513, se había descubierto el Pacífico. Pues ya lo cruzaron, llegaron a Filipinas, ahí murió Magallanes, los marinos perdieron al líder, tuvieron mucho miedo, quisieron volver a España, marcha atrás, digamos, pero sí, hubo un héroe, se llamaba Juan Sebastián Elcano, que dijo, marcha atrás, sí, nunca, pa'lante. ¿Pa'lante qué había? Pues el problema de que la gente se creía que el mundo era una tabla, que ahí se iba a acabar todo.
tenía que haber mucho valor. Lo tuvieron. Los antepasados de todos nosotros lo tuvieron y siguieron. Al final consiguieron llegar. Un solo barco de los 5 con 18 supervivientes de los 260 que habían zarpado. Habían demostrado empíricamente que el mundo es esférico, que toda la humanidad estamos juntos, y desde ahí empezó el comercio internacional y el mundo como lo conocemos hoy a través del Galeón de Manila o Galeón de Acapulco, que hizo esa línea de comercio entre Asia y Europa, entre Manila, Filipinas, España, Nueva España, Cuba y Sevilla, 300 años. Y entonces eso es muy importante saberlo, de eso vamos a hablar. Y vamos a hablar porque en esa época también todo el mundo tiraba todo al mar, todo lo que le sobraba, toda la basura iba al mar, pero era basura biodegradable. Ajá. Esa es la gran diferencia. Entonces la humanidad ha avanzado conociendo que el mundo es redondo, sí, o esférico, pero no ha avanzado nada fabricando productos que ya no son biodegradables. Volvamos a esa inteligencia de dar lo mejor de nosotros mismos, de tomar riesgo, pero de saber, de conocer que no todo vale. Y que si hay productos biodegradables que podemos utilizar, utilicémoslo. Y que si hay productos que no son biodegradables, pero que nos hacen la vida más fácil, como el plástico, por lo menos reutilicémoslo o reciclémoslo para que no representen un problema. Don Álvaro, sin ánimo de prepotencias, dejando a un lado de pronto falsas modestias, díganos quién es usted, explíquenos quién es usted, de dónde viene y para dónde va. Bueno, yo soy un náufrago, así de claro. Todos los marinos tenemos claro que somos supervivientes. No importa nuestros, en fin, apellidos o lo que hemos logrado en la vida o lo que sea, queda en un segundo plano. Porque lo importante es que nos damos cuenta en la mar que estamos en precario, que estamos solos, que estamos a flote de puro milagro. Y eso te da una percepción de la realidad que es emocionante, porque eso te hace pensar en que lo único que merece la pena es proclamar la verdad, vivir en libertad. Y por eso siempre que me preguntan, ¿qué es usted? Pues mire, yo me llamo Álvaro, soy un navegante, soy un náufrago e intento hacer lo mejor posible todo lo que puedo en mi vida con los talentos que Dios me prestó, en esta vida que Dios me prestó, en este mundo que Dios nos presta a todos. Entonces son tres préstamos importantes del Creador, insisto, que nos deja, y voy a repetirlo, que nos deja talentos, vida y planeta, hogar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo mejor posible. Lo mejor posible con esos talentos, utilizarlos al máximo, no traicionarnos para hacer de nuestra vida la única conquista, que es la libertad. ¿Pero usted pertenece a la realeza española? No, yo pertenezco a España, a la familia hispanoamericana, y tengo antepasados que estuvieron en la responsabilidad de organizar la política en España, la reconquista primero de España de la invasión musulmana que inició en el año 711 y que se reconquistó la antigua provincia del Imperio Romano que se llamaba Hispania, que hoy es Portugal y España, la península ibérica, que se llama así porque ahí vivían unos pueblos indígenas que eran los íberos, por eso se llama península ibérica, y que eran personas de mucho valor que se mestizaron con Roma, aunque también lucharon en Numancia, en esas grandes resistencias, por eso mi embarcación se llama Numancia, demostrando mucho valor, mucho compromiso, jamás se rindieron, se suicidaron antes que rendirse, incluso el Imperio Romano les declaró invictus y les respetó muchísimo. Bueno, pues de esos íberos nacieron los mejores emperadores del Imperio Romano y de ahí venimos toda la familia hispanoamericana, que insisto, por eso nos llamamos Hispanoamérica o hispanos, porque la provincia romana era Hispania. Nuestra familia, pues sí, estuvo en la Reconquista, estuvo en la gestión de la España americana, como por ejemplo pues el gobernador del Reino de Chile, o que luego fue virrey del Perú, José Antonio Manso de Velasco y Sánchez de Samaniego, conde de Superunda, que así le dieron ese título porque rescató, reedificó Lima y el Callao después del gran terremoto, el gran tsunami que lo asoló, o otro antepasado mío, del que estoy muy orgulloso, que se llama Miguel Francisco de Marichalar y Vallejo, que en 1671, después del ataque pirata Morgan a Panamá, pues trasladó la ciudad de Panamá al donde está hoy día, en Ancón, en 1673, 2 años después de ese ataque pirata de este asesino Morgan. Otros antepasados de los que estoy muy orgulloso, pues San Francisco Javier, es el gran misionero. Su primo pues fundó la Compañía de Jesús, los jesuitas, San Ignacio de Loyola.
San Francisco Javier para mí es mi héroe, pues es una persona que dejó todo por predicar la fe cristiana, fue el primer europeo que llegó al Japón, una persona que realmente era una persona de valor, que tomaba mucho riesgo y que quería a todo el mundo, y todo el mundo le quería porque a todo el mundo respetaba, porque le consideraba un igual, que es lo importante al final de lo que podemos alcanzar en nuestra vida. Abrazarnos toda la humanidad, saber dónde venimos, que nadie nos quite nuestra identidad, para hacer con esa identidad lo mejor con nuestra vida y nuestras patrias. Por eso me encanta ver todos estos emblemas, todos estos recuerdos de lo que fue la Colombia prehispánica, la Colombia española, porque ya sabemos que esto no era una colonia, como no era ninguna colonia, ninguna tierra de España, como tampoco tuvo colonias el Imperio Romano. España era todo España, y todos los españoles éramos lo mismo, teníamos los mismos derechos y obligaciones, y por eso hay un pequeño error cuando se habla de la zona colonial. Insisto, España no tuvo jamás colonias, no hay zona colonial ni en Panamá, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Paraguay, ni en Colombia, ni en Cuba. Es todo antes España, luego hubo todas estas revoluciones y independencias, que fue al final una guerra civil entre españoles, claramente, con muchas justificaciones, muchas veces, no cabe duda, pero perdimos un poco esa fuerza de la unión, que ahora tenemos que rescatar con la fuerza de la raíz, sabiendo que somos todos lo mismo, que somos hermanos a ambas orillas del Atlántico y del Pacífico, porque también Filipinas es igualmente hermanos nuestros, y con ese bagaje cultural tan importante e identitario tenemos que hacer lo máximo para que nuestras naciones se refuercen con esa gran identidad que tenemos la suerte de tener gracias al mestizaje, gracias a esas leyes de Burgos de 1513 que garantizaron que el indígena americano era súbdito de la corona española, igual que uno de Madrid, de Barcelona o de Bilbao. Y eso es una maravilla, eso es nuestro patrimonio, y en eso tenemos que construir el futuro. ¿Por qué como empresario más bien no se queda en tierra firme y no se aventura a la mar con las Yo como con las empresario, vicisitudes? yo tengo dos pequeñas empresas y yo he aprendido desde hace 42 años que llevo navegando que no vale de nada atesorar bienes materiales. Lo que merece la pena es atesorar experiencia. Ser persona. Entonces, ese equilibrio entre poseer, entre tener y ser, hay que alcanzarlo siendo muy realista, muy humilde, dándote cuenta que en esta vida vivimos muy poco tiempo y que lo único que merece realmente la pena es vivir en la verdad, para ser libre. Ese es el único patrimonio que realmente vale la pena conseguir. Los bienes materiales, en cuanto tienes lo suficiente para no morirte de hambre, a mí me basta. Y con lo que, si sigo trabajando y sigo obteniendo algún beneficio, pues intentar obtener el tiempo necesario para experimentar la experiencia mágica del conocimiento, de la exploración, que empieza siempre por la exploración interior, por el conocimiento de uno mismo. ¿Para qué? Para conseguir respetarte. No te puedes respetar si no te conoces. Esa es la primera exploración que tenemos que alcanzar. A partir de ahí, a partir de saber quiénes somos, podemos conocer al otro. ¿Por qué? Porque estamos muy contentos con nosotros mismos. No tenemos ni soledad, ni depresión, ni nada que se le parezca, porque nos queremos, porque nos respetamos. Y después, consiguiendo respetar y conocer al ajeno, ahí podemos conocer y respetar a la naturaleza, y por eso no contaminar jamás y no hacer daño a los ecosistemas. Y por eso yo siempre que hablo del plástico digo, lo primero es saber quiénes somos para respetar la naturaleza. Usted tiene don de predicador. Estamos transmitiendo también esta entrevista en estos días santos aquí en Colombia, en nuestro canal Congreso. Despídase con palabras de predicador de los colombianos. Bueno, la verdad es que predicador, a mí me encanta mi religión, es una religión que tiene muchísima fuerza en la historia del mundo. La religión nuestra, la cristiana, la católica, pues aglutinó todo lo que es Europa, todo lo que es Hispanoamérica, todo lo que es nuestra herencia cultural, nuestra raíz. A Dios yo le veo todavía más fuerte en lo que llamo yo la catedral del mar, ¿no? La catedral del mar realmente, por mucho que insisto, me encanta mi religión y la respeto mucho y me gusta muchísimo lo que hace la Iglesia, salvo algunas pequeñas excepciones, pero la gran mayoría de la Iglesia es una verdadera maravilla. Esos misioneros, esas personas que dan su vida por los demás, es alucinante, es impresionante, muy respetable. Los quiero muchísimo, pero todavía hay algo más, que es el Dios no interpretado por religión alguna, ese Dios Padre, ese Dios de la creación, esa fuerza que la puedes llamar como quieras, que creó el tiempo, el espacio, la gravedad, la conciencia.
Eso es Dios. Ese que te ha hecho es a quien tienes que volver y al que tienes que presida tu vida. Y da igual que sea a través de cualquier religión. No importa tanto. Lo importante es que tengamos la humildad suficiente para saber que alguien nos ha fabricado, que alguien ha hecho que tengamos conciencia, que alguien ha hecho el sol, las estrellas, el tiempo y el espacio. Y por eso, ahora en Semana Santa, es un tiempo de reflexión para saber vivir en esa libertad que viene de la verdad. Don Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muy gentil, muy amable. Les voy a enseñar el mapa de la expedición. Mire, ya que estamos... A ver, él es Álvaro de Marichalar, que es un deportista que está recorriendo los mares del mundo creando conciencia sobre la necesidad de no botar más plásticos para no contaminar más el mar, que es la fuente de nuestra naturaleza. ¿Qué está diciendo? Entonces, este es el mapa de la expedición. Vamos a acercarlo un poquito. Sí. Este es el emblema del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Sí. Insisto, la que demostró empíricamente que el mundo es esférico y no plano, como creían los fenicios, los griegos, los romanos y también los españoles y los portugueses. Todo el mundo creía que el mundo al final era plano, pero bueno, es verdad que los navegantes como Cristóbal Colón ya imaginaban que iba a ser esférico, pero había que demostrarlo. Y lo demostró Juan Sebastián Elcano, gracias a la expedición que inició Fernando Magallanes. Yo estoy haciendo exactamente lo mismo. Zarpé de Sevilla, del mismo lugar donde zarparon ellos, di la vuelta a España, Portugal y Francia para honrar el origen portugués precisamente de Fernando de Magallanes, que nació portugués, aunque luego se hizo español, y por eso pasé por Portugal. Todo esto sin barco de apoyo, navegando mi pequeña embarcación. De ahí, del sur de España, atravesé el Océano Atlántico con un barco de apoyo que me iba dando combustible, agua y alimentos. Llegué a Guadalupe el día de Navidad. Hablamos del año 2019. Yo zarpé en la fecha histórica, que fue el 10 de agosto de 1519, 500 años después, 2019. En la misma hora, desde la Giralda, desde la Estatua del Oro, mejor dicho, desde el río Guadalquivir. Aquí el barco de apoyo se volvió a Europa y yo me quedé solo y fui navegando de isla en isla hasta República Dominicana, Haití, Cuba, hasta Miami. Llegó la pandemia, me tuve que esperar 2 años y luego reinicié 2 años después, dando la vuelta al todo el Golfo de México. Esto es todo Florida, Alabama, Luisiana, Texas, toda la costa mexicana, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Y ahí estoy, ahí me he quedado, ahí estoy a la espera de que me den permiso en el canal de Panamá para cruzar, para transitar por el canal. Y cuando cruce, si Dios quiere, remontaré la costa del Pacífico de toda Centroamérica, México, incluido el Mar de Cortés, que es larguísimo pero es precioso, todo Estados Unidos, California, Oregón, Washington, todo Canadá, Alaska. Tengo que llegar en agosto a Alaska. ¿Para qué? Para de ahí cruzar a Kamchatka, Rusia, que estamos aquí, cruzar por las Islas Aleutianas y de ahí de Kamchatka, que es esta península de Rusia, que es todo este país, el país más grande del mundo, por las Islas Kuriles hasta Japón, Corea, China, Taiwán, Filipinas, Indonesia, India, todo Asia, Canal de Suez, de vuelta a España. Me quedan 3 años. Y ahora les voy a, para acabar, porque todos los espectadores estarán preguntando, bueno, ¿y usted cómo navega? ¿Cómo es su embarcación? Se la voy a enseñar. A ver, es Álvaro de Marichalar, la persona simpaticísima, además muy osado darle la vuelta al mundo en una pequeña embarcación. Nos está mostrando cómo es. Esta es mi embarcación. A ver, sí señor. Esta es la embarcación con la que estoy dando la vuelta al mundo. Navego en solitario, salvo el Atlántico, que tuvo un barco de apoyo, el resto voy solo completamente y en pie. Navego el 100% del tiempo en pie. Tengo una autonomía de 300 millas náuticas, que son 500 kilómetros, con lo que puedo ir de isla en isla repostando combustible, buscando alimentos y agua. Duermo donde puedo, muchas veces a la deriva en mi propia pequeña moto acuática, a la deriva en alta mar. Busco con las personas que me encuentro en los sitios donde llegue la manera de comer, de buscar agua, de reparar, de buscar combustible. Y estoy viendo lo mejor de la humanidad. Esta es la ruta, este es el mapa que ya hemos visto antes, aquí como más resumido. Y qué buen cámara tenemos, qué bárbaro, sí. Qué bien hace la foto. Y qué maravilla de entrevista, porque es un poco improvisado, pero me encanta enseñar así. Nunca he enseñado la moto acuática mía, la pequeña embarcación,
porque siempre lo enseño con vídeo, que ya os pasaré un vídeo luego, Sí. para que lo Ok. podáis enseñar a vuestros Sí, espectadores. Pero esta embarcación, fijaros cómo se llama. Se llama Numancia. Y se llama Numancia por respeto a esos antepasados de todos nosotros, de toda nuestra familia hispana, que eran los originarios, los indígenas íberos, hace 23 siglos, que jamás se rindieron ante Roma. Roma era enorme, era muy poderosa. Ellos eran humildes, pero tenían la fuerza de la razón y de la libertad. Y lucharon hasta el final. No lo consiguieron. Se suicidaron con tal de no rendirse. Pero ahí es la semilla de toda nuestra familia hispana. Eso nos tiene que inspirar siempre. Por esa fortaleza, por esa fuerza, consiguió Juan Sebastián Elcano dar la vuelta al mundo con 18 supervivientes de los 260 que habían zarpado. Eso nos tiene que inspirar, porque arriesgarse es cruzar la mar y conseguir todos y cada uno de nuestros objetivos. Que Dios lo acompañe. Muchísimas Don gracias. Álvaro, que esté siempre con ese ánimo y esa salud. Ahí, si Dios quiere. El ánimo lo decidimos nosotros. Sí. Y lo decidimos nosotros sabiendo que la vida dura muy poco, que con los talentos que Dios nos presta se puede hacer mucho, mucho más de lo que creemos. Y lo que digo a los jóvenes, ahí en el colegio SEC, aquí en Bogotá, y en todos los colegios y universidades o prisiones o, en fin, empresas o corporaciones, lo que quiera, los que hablo. Hagan la película de su vida. No vean películas. Sean los guionistas, los actores principales de su propia película. Ya verán qué bien les va. Muchas gracias. Muchas gracias. Como ven ustedes, es un gran personaje, este que hemos invitado hoy en el Canal Congreso a hablar, don Álvaro de Marichalar, dándole la vuelta al mundo y creándole conciencia a los ciudadanos de todas partes, de todos los rincones donde lo quieran escuchar, de la necesidad de proteger los mares. Sigan ustedes en la sintonía de Canal Congreso. Conversaciones en el Capitolio con Carlos Ruiz, reportero en el Congreso.